Bienvenidos a un nuevo podcast de SOGU. Soy María José Méndez, oncóloga médica del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, y conmigo se encuentra la doctora Begoña Pérez Valderrama, oncóloga médica del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Hola, Bego. Hola, Maríajo. Bueno, pues acompañándonos en esta edición se encuentra con nosotras una experta oncóloga en el tratamiento de tumores geniturinarios, que es la doctora Natalia Fernández Núñez, del Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo. Es su primera vez, pero Natalia, estamos encantadas de tenerte, así que bienvenida a este podcast. Bueno, muchas gracias a vosotras por la invitación y nada, me ha gustado revisar este ASCO 2022 en el tema de carcinoma renal y a continuación os voy a comentar un poco lo que creo que fue más relevante de este ASCO 2022. Estupendo, pues cuando quieras, tú nos dices qué destacarías del Congreso en este año en cáncer renal. Bueno, el primer estudio que destaco, aunque sí que es cierto que es un estudio negativo, fue el estudio Everest. Es un estudio donde pacientes con carcinoma renal totalmente resecado, bien sea nefrectomía radical o parcial y de alto riesgo de recaída o muy alto riesgo de recaída, se randomizaban o bien a everolimus 10 miligramos al día durante 54 semanas frente a placebo. Se incluyeron tanto histología de células claras como no, y bueno, tenía que ser enfermedad no metastásica. Es un estudio que, como os comenté inicialmente, es negativo. Su objetivo primario era la supervivencia libre de recaída y, aunque con respecto a placebo sí que se dio tendencia, ¿no?, a beneficio, este no fue significativamente estadístico, por lo que el estudio fue negativo. Este estudio viene a completar un poco, ¿no?, los estudios en adyuvancia con terapia dirigida en carcinoma renal. Decir que el 55% de los pacientes incluidos presentaban enfermedad de muy alto riesgo y el 45% de riesgo de recaída intermedio alto. Se hizo, ¿no?, un análisis según este riesgo de recaída y se vio que aquellos pacientes que presentaban muy alto riesgo de recaída sí que obtenían una mejora significativa en supervivencia libre de recaída, no así el grupo de riesgo intermedio alto, por lo que el estudio es negativo. La supervivencia global fue similar en los dos brazos. Bueno, como tú has dicho, es el último gran fase 3, ¿no?, de la era antigua, ¿no?, sin inmunoterapia, ¿no? Y bueno, aunque es cierto que se aprecia una diferencia numérica que parece que se beneficiaría en todo caso en los subgrupos la población de muy alto riesgo, ¿no?, pero que en el fondo yo creo que nos plantearíamos que si hubiera salido positivo casi que estropearía un poco la secuencia actual, ¿no? No sé cómo encajarlo aunque hubiera salido positivo. No sé cuál es tu opinión. No, sí, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Porque nos rompería un esquema, ¿no? Hoy en día sí que tenemos, bueno, un estudio positivo en adyuvancia con pembrolizumab, ¿no? Y claro, el problema hoy en día lo que nos enfrentamos en el carcinoma renal es la secuenciación adecuada, ¿no? La secuencia adecuada. Y si ya empezamos con un inhibidor mTOR en esta secuencia, tendríamos, yo creo que, más dudas a la hora de elegir su siguiente tratamiento, porque realmente no tendríamos datos, ¿no? Lo que pasa que es verdad que es un poco la tendencia, ¿no?, de los estudios de adyuvancia. Parece que los de muy alto riesgo, bueno, son subgrupos, ¿no?, de pacientes, pero quizá, ¿no?, o en los pacientes que se operan metástasis, por ejemplo. Pasa con pembro también, que quizá sí que habría que focalizarse en ese subgrupo específico de pacientes y olvidarnos ya de los pacientes, ¿no?, pues T1 por muy de alto grado que sean, o T2, ¿no?, que no tendría sentido incluirlos en el mismo saco, creo. De hecho, aquí creo que utilizan la clasificación de la SURE, ¿no?, que es otro estudio positivo en DFS. Vamos, el único estudio positivo en DFS es de forma estadística, ¿no? Exacto, sí, sí, totalmente de acuerdo. Aquí yo creo que también, aparte de a lo mejor, ¿no?, centrarnos más en pacientes de muy alto riesgo, también sería interesante si pudiésemos buscar algún tipo de biomarcador, ¿no?, o algún tipo de característica de perfil genómico, por ejemplo, que en estos pacientes nos ayudase a buscar a los pacientes con carcinoma renal que se beneficiarían del tratamiento adyuvante con everolimus. Muy bien, seguimos si quieres para el siguiente. El siguiente estudio que os quiero comentar es el estudio Calypso. En este caso es un estudio fase 2, que también ha sido un estudio negativo. Y en este estudio lo que se hizo fue un estudio aleatorizado y abierto en el que se evaluó la eficacia de durvalumab, de savolitinib,
de la combinación de durvalumab más tremelimumab y de la combinación de durvalumab más savolitinib en aquellos pacientes con carcinoma renal de células claras avanzado que habían sido tratados previamente con anti-VEGF. Decir que el savolitinib, como sabéis, es un inhibidor potente de MET y el tremelimumab es un inhibidor CTLA4. Este estudio partió de la base que para poder continuar, ¿no?, con los análisis, ¿no?, de estas moléculas y de estas combinaciones, se necesitaba, ¿no?, una tasa de respuesta confirmada de más del 50% para cada uno de los brazos de tratamiento. Y, bueno, desgraciadamente los resultados no se alcanzó ese objetivo del 50% preespecificado para cada rama de tratamiento. De hecho, con durvalumab fue del 10%, con savolitinib fue del 5%, y con la combinación de durvalumab más tremelimumab fue del 28% y de la combinación de durvalumab más savolitinib del 13%. Estos, bueno, se presentaron los datos a los 12 meses, ¿no?, que era lo que estaba como preespecificado, y al obtener estos resultados, pues ya no se va a continuar, ¿no?, con un fase 3, ¿no? No se va a seguir estudiando estas combinaciones. Decir que independientemente de las alteraciones en MET, los resultados tampoco hubo diferencias, ¿no?, en esta población de carcinoma renal de células claras. Bueno, yo creo bueno, que sí, que parece que la actividad, al menos además que la actividad que habían preespecificado era de una tasa de respuesta que creo que alrededor de un 50%, Sí. que claro, alcanzar eso en pacientes que ya habían sido tratados con una línea, yo creo que era un objetivo poco realista. Sí que es cierto que, bueno, que alguna población de esos pacientes eran pacientes ya que habían recibido incluso 1, 2 o 3 TKI siempre que no fuera un inhibidor de MET, pero que bueno, que los datos apuntan en la dirección que aunque savolitinib es un inhibidor de MET, no es tan potente como por ejemplo cabozantinib ni tan activo, ¿no? Exacto. De todas formas, como tú dices, el objetivo es tremendo porque en el CheckMate 0.25, ¿no?, con IVO de segunda línea, la tasa de respuesta era el 25%. Entonces, y aquí permitían 2 TKIs previos, o sea que había un porcentaje de pacientes que era tercera línea. Y luego yo estoy de acuerdo contigo, es muy difícil, yo creo que es muy difícil en general superar el cabozantinib, y otros estudios con savolitinib no lo había hecho, y posiblemente sea muy difícil superar nivo-IPI, ¿no? Y está claro que durva-treme, a pesar de que el mecanismo de acción es igual, alguna diferencia en actividad hay porque no supera en ningún caso esta combinación, ¿no? Puedes seguir, Natalia. Pues nada, el siguiente estudio, este ya es un análisis exploratorio, ¿no?, del ensayo TakeMake NIAIR, y aquí nuestra compañera, la doctora Cristina Suárez, nos presentó los datos, ¿no?, de ver, ¿no?, si había una asociación, ¿no?, entre lo que es la profundidad de respuesta que se conseguía con el tratamiento y los resultados clínicos. Como sabéis, el estudio CheckMate NIAIR fue un estudio positivo frente a sunitinib. Demostró beneficios en pacientes no tratados previamente, metastásicos, carcinoma renal, en supervivencia global, supervivencia libre de progresión y tasa de respuestas. Lo que se pretende con este análisis exploratorio es ver si la profundidad de respuesta puede ser una medida, ¿no?, exitosa para proporcionar, ¿no?, un temprano indicador de eficacia, ¿no?, duradera, ¿no?, de los tratamientos. Es un análisis post-hoc, y lo que se establecieron, ¿no?, fue según el porcentaje de respuesta que se conseguía, ¿no?, con cada uno de los tratamientos, en porcentaje de reducción de los diámetros de la suma de las lesiones diana, se establecieron una serie de grupos, ¿no?, según esa respuesta. Y ¿qué se vio con este estudio? En este estudio se evaluó la asociación entre la profundidad de respuesta conseguida con ambos brazos de tratamiento con los resultados clínicos. Se estableció una clasificación de la profundidad de respuesta según el porcentaje de reducción del tumor, y se vio que la combinación de cabozantinib más nivolumab no solo conseguía una mayor proporción, ¿no?, de pacientes con más respuestas, ¿no?, profundas, sino que además esta mayor respuesta profunda se asociaba con una mejoría en la supervivencia libre de progresión a los 12 meses. Además, con ambos tratamientos también se vieron mejores resultados en supervivencia global, cuanto más profunda fuese la respuesta.
Una pregunta que te quería hacer yo. ¿Qué opinas de, bueno, esto es un análisis, no deja de ser un análisis que no estaba preespecificado y tal, que puede resultar interesante, pero ¿qué opinas tú en general de estos nuevos criterios de valoración de respuesta con inmunoterapia, que no son los tradicionales, ¿no? Como el tiempo después de suspender la inmunoterapia sin añadir una nueva línea que el paciente sigue respondiendo, esto de profundidad de respuesta, porque sí que lo que parece es que en los estudios de inmunoterapia en cualquier patología, a veces la PFS no necesariamente se correlaciona con un aumento en la supervivencia global. Exacto. Lo acabas de decir. Yo creo que sí que son nuevas, bueno, no objetivos primarios, lógicamente, pero sí que hay que tenerlos en cuenta dentro de los objetivos de los estudios porque nos ayudan un poco a ver la evolución, ¿no? del paciente, ¿no? De la enfermedad y nos dan datos iniciales, ¿no? de cómo va a ir, ¿no? Si consigues una respuesta profunda o pues te quedas como más tranquila, ¿no? En el sentido de que tienes datos de que probablemente este paciente vaya a responder durante más tiempo, ¿no? Y tenga una respuesta más duradera, ¿no? En este caso de la combinación de nivolumab más cabozantinib. A mí cuando vi este trabajo me llamó la atención que si veis bueno, no podemos poner, ¿no? la tabla, pero si veis con nivo-cabo, es cierto que la profundidad de la respuesta está correlacionado con PFS y con supervivencia global. Sin embargo, en la rama de Sutten, llamativamente, esa correlación de profundidad de respuesta con supervivencia libre de progresión no se correlaciona y es llamativo, ¿no? Porque parece que con el antiangiogénico puro teóricamente sí debería relacionarse más que con inmuno, ¿no? Bueno, Sí. son análisis por subgrupos que no van a ningún lado, pero bueno, es llamativo, ¿no? Sí, pero bueno, viene un poco yo creo que a confirmar, ¿no? Todavía más la positividad de este estudio, ¿no? De los mejores resultados de la combinación de nivolumab más cabozantinib frente a sunitinib. Sí, yo creo que un poco también la conclusión es que hay que intentar buscar, si no la respuesta completa, sí la respuesta parcial muy, muy importante, ¿no? De 80% para arriba, que realmente son esos dos nichos donde la supervivencia global en algunos casos llega hasta el 100%, ¿no? Sí. Puedes seguir, Natalia. Esto fueron en presentaciones orales y dentro de lo que son las póster, ¿no? Discusión de pósters, me gustaría destacar, sí que es cierto que son fases 1, pero yo creo que, bueno, resultados que son importantes y si siguen, ¿no? Con este camino, pues bueno, en el futuro nuevas moléculas, ¿no? Para tratar nuestros pacientes con cáncer renal. El primero de ellos es un fase 1, el ITSPARC 001, que estudia el belzutifan. Ya se habían presentado previamente los datos de este fase 1 y aquí lo que se hacen es una actualización de datos en el corte de carcinoma renal de células claras con un seguimiento de más de 3 años. Belzutifan es un inhibidor 2-alfa y que se vio, ¿no? con este seguimiento, ¿no? Duradero, ¿no? Que una tasa de respuesta, ¿no? se mantenía, que se había descrito de 25%, y que la duración media de respuesta no se alcanzó. Y bueno, todos estos datos dan pie a que se esté llevando a cabo el estudio fase 3. Todo este desarrollo clínico, realmente con los datos preliminares que hay que no son de fase 3, ¿te parecen súper prometedores y te parece que los efectos secundarios que probablemente sí que van a aportar todas estas combinaciones pueden ser poco manejables? ¿Y cómo lo ves tú en un futuro? Hombre, es muy difícil aquí vaticinarlo, pero no sé si son tan prometedores como para pensar que van a cambiar lo que ya tenemos, que es bastante importante en supervivencia y supervivencia libre de progresión. Cierto, de todas formas, en este caso, ¿no? el belzutifan, que fue bueno, en monoterapia, sí que es, por la FDA, por ejemplo, sí que está ya autorizado para aquellos tratamientos, para aquellos pacientes que tengan algún tumor, ¿no? Donde tengan una deficiencia del von Hippel, Lindau, ¿no? Entonces, bueno,
eso ya te da pie a que, bueno, que sí que a lo mejor seleccionando mucho, ¿no?, al paciente, sí que podría ser beneficioso en ese subgrupo, ¿no?, Sí, pero la aprobación vino sobre todo condicionada porque sí que parecía que disminuía mucho la incidencia de otras complicaciones, no necesariamente la aparición de un cáncer renal en un paciente con mutación de von Hippel-Lindau, ¿no?, sino los hemangioblastomas cerebelosos y las otras alteraciones que estaban ligadas a este síndrome genético, ¿no? Entonces sí que lo veo claro, quizás en la población mutada von Hippel-Lindau, pero no sé si con los datos preliminares sugieren que vayan a pegar ahí un pelotazo en cáncer renal combinándolo con lo que ya tenemos, que es bastante bueno, ¿no? Y yéndonos ya a tripletes con unas toxicidades como la hipoxia, que en determinados pacientes mayores yo las veo complejas de manejar. Ya. Pues que más que nada me parece que es un antiangiogénico más, ¿no? Con lo cual no tengo muy claro que aporte nada en combinarlo con otro antiangiogénico que además es mucho más potente, ¿no? Y encima suma toxicidades, con lo cual yo soy un poco escéptica con este fármaco, de verdad. Sí, sí, yo no sé, estaré ahí también un poco escéptico últimamente, pero que pienso que se ha lanzado a combinarlo con otros TKI con inmuno y no sé yo si ya nos estamos enredando en una serie de efectos secundarios muy complicados para el paciente sin de verdad obtener beneficios en supervivencia, ¿no? Que realmente ya en un paciente paliativo es lo que también debemos intentar, ¿no? Calidad de vida y beneficio en supervivencia. Cierto. Bueno, continuando con esto, ¿no?, y también aquí sería, ¿no?, la combinación con cabozantinib, nueva molécula, en este caso el batiraxet, que bueno, este es un inhibidor, ¿no?, de AXL, que se ve que está sobreexpresado, ¿no?, en pacientes, ¿no?, con deficiencia, ¿no?, del von Hippel-Lindau y también en células, ¿no?, con tumorales con hipóxicas, ¿no? Entonces esto es un fase 1b2 de escalada de dosis, que no solo es un estudio para ver la seguridad de este fármaco y de esta combinación, ¿no?, con cabozantinib, sino que también pretende ver la dosis adecuada para un fase 2. Como conclusión, fue un tratamiento, una combinación bien tolerada. La dosis establecida para el batiraxet fue de 15 miligramos por kilogramo y se vio, ¿no?, que ya tenía datos de eficacia clínica, ya que a los 3 meses había una duración de respuesta del 100% de los pacientes. Me parece interesante destacar, también se presentaron datos actualizados de otro estudio, el estudio CLEAR, ¿no?, que como recordáis es la combinación de pembrolizumab más lenvatinib frente a sunitinib en cáncer renal metastásico, y se presentaron los datos actualizados del impacto que podrían tener subsecuentes tratamientos en estos pacientes. En este caso, definir lo que es la PFS2, ¿no?, que es el tiempo desde la randomización de la enfermedad a la progresión de la enfermedad en la siguiente línea de tratamiento o cualquier causa de muerte. En este análisis posterior, lo que se comparó fue esta PFS2 entre lenvatinib más pembrolizumab y sunitinib. Fue un análisis también post-hoc exploratorio. ¿Y qué se vio? Que entre todos los pacientes esta PFS2 fue mayor en los pacientes con lenvatinib más pembrolizumab frente al tratamiento con sunitinib. La PFS2 a los 12 y 24 meses fue mucho mayor alta con la combinación y también beneficio en supervivencia global en la combinación. Conclusiones, bueno, que la PFS2 fue mayor en pacientes randomizados asignados a la combinación de lenva más pembro versus sunitinib. Y estos resultados, bueno, soportan, ¿no?, que la combinación hay que pensar, ¿no?, en esta combinación de lenvatinib más pembro como un standard of care, ¿no?, en la primera línea de tratamiento de cáncer renal metastásico. Se presentaron también los datos tras una mediana de seguimiento de 30 meses del estudio KEYNOTE 564 de pembrolizumab adyuvante. Los datos clínicos lo que muestran fue que el tratamiento adyuvante con pembrolizumab mejoraba la supervivencia libre de progresión frente a placebo en aquellos pacientes con alto riesgo de recaída. Estos datos actualizados vienen también un poco, ¿no?, lo que comentaban en el estudio anterior, ¿no?, del CLEAR, ¿no?, de la PFS2, ¿no?, de la importancia de la PFS2 que tiene ahora en
con estos, bueno, nuevas combinaciones o nuevas indicaciones de tratamiento en el cáncer renal. Y bueno, vienen a demostrar que el tratamiento tiene beneficio significativo tanto en términos, ¿no?, de tiempo desde el inicio de los subsecuentes tratamientos y también beneficio, ¿no?, por cualquier tipo de causa de mortalidad. Y para finalizar, un poco comentaros, ¿no?, que bueno, revisando los pósters, ¿no?, me parece interesante bueno, comentar unos breves aspectos, ¿no?, de tres de ellos. Uno de ellos sí que es cierto que es un fase 1, pero en él lo que se analizaba era si el uso de trasplante de microbiota fecal para prevenir efectos adversos de la inmunoterapia. ¿Cuál era la hipótesis de este estudio? Pues era si la microbiota fecal de donadores sanos, dada antes del inicio de la inmunoterapia, establecería una microbiota intestinal más resiliente, reduciendo la toxicidad y mejorando la respuesta al tratamiento. El objetivo, que fue ver la viabilidad y la seguridad, se cumplió y abre un poco, ¿no?, el pie a futuros estudios en este campo. En el tema de la búsqueda de biomarcadores, de cara, ¿no?, a seleccionar los tratamientos o ver si el paciente, ¿no?, está evolucionando favorablemente, me parece interesante destacar un póster donde se analizaron un corte de 21 pacientes que fueron tratados con sunitinib. Eran situación metastásica, pero que tenían previsión de hacer una nefrectomía citorreductora. Lo que se vio en este estudio fue lo que quisieron hacer fue analizar los niveles de DNA circulantes basales y tras el primer ciclo de sunitinib. ¿Y qué se vio? Que aquellos que experimentaban un aumento de la concentración de los niveles de DNA circulante tenían mayor probabilidad de progresar que los que no tenían ese aumento. Y esto abre un poco la vía, ¿no?, para la modificación precoz de los tratamientos. ¿Nos parece un poco precoz determinar esto en el primer ciclo de sunitinib? Cuando si coges la vida media del fármaco, en realidad todavía no te ha dado tiempo, ¿no?, a que tienes unos niveles de sangre óptimos. Esto lo veíamos siempre cuando hacíamos sunitinib al principio, cuando los pacientes en las 2 semanas de descanso, si tenían lesiones visibles, yo recuerdo que al principio empeoraban hasta que ya conseguían los pacientes un nivel estable en sangre, ¿no? Que me llama la atención que hagan este análisis en un ciclo nada más. Y cuando había ya datos, ¿no?, de que a mayor exposición al fármaco se alcanzaban concentraciones y la respuesta era mayor, ¿no? Por eso sunitinib no alcanza unas respuestas tan buenas muchas veces en los primeros ciclos, ¿no? Pero sí que abre la vía un poco de la posibilidad de, como hemos visto en otras neoplasias, como hemos hablado en urotelio, ¿no?, de determinación como biomarcador, ¿no? Al menos prometedor, ¿no?, parece, ¿no? Pero bueno, aquí hay muchas cosas todavía que atar y que hacer de forma prospectiva y bien hecha, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Al final, claro, son 21 pacientes, ¿no?, una corte muy pequeña y lo que comentabais, solo un ciclo de sunitinib. Y como último póster, bueno, quería comentaros también un poco en relación a esa búsqueda de perfiles genómicos que nos ayuden un poco a clasificar a nuestros pacientes en función de la posible respuesta a los distintos tratamientos. Me pareció interesante un análisis, es cierto, de manera retrospectiva, de pacientes con carcinoma renal metastásico que habían experimentado oligoprogresión y que fueron tratados con SBRT, esa oligoprogresión. Lo que hizo, había datos, ¿no?, en total eran 23 pacientes, pero 16 pacientes tenían datos genómicos. Y lo que hicieron fue una secuenciación completa, ¿no?, del exoma y del transcriptoma y vieron que aquellos pacientes que se beneficiaban más de la SBRT eran aquellos que tenían una alta expresión, bueno, de CDKNIP, CNBP y FOXO3, mientras que estos eran los que tenían menor beneficio con la SBRT. Y aquellos que tenían mayor beneficio eran aquellos que tenían una expresión alta de RNF43, POLD1 y PBRM1. Vieron que los perfiles asociados con la hipoxia podían estar asociados con menos beneficio al tratamiento de la radioterapia. Al final es más de lo mismo, ¿no? Mucho biomarcador retrospectivo, pero nada se valida. Yo recuerdo cuando salió el VAP1 y el PBRM1 con antiangiogénicos, que era súper prometedor, ¿no? Todo el mundo decíamos que realmente era el marcador predictor como más relevante, pero nunca se validó. Y
sigue sin validarse, ¿no? Y es lo que dice Maríajo, yo creo que mientras no se hagan estudios prospectivos bien hechos desde el principio, difícilmente vamos a encontrar nada. Con la complejidad que llevan ese tipo de estudios, porque tú y yo participamos en uno de vejiga y es tremendo de complicado, vamos. Es prospectivo, es con biopsia líquida. Yo no sé si estáis participando en el InVigor Lugo, Natalia, el InVigor 011 con biopsia líquida, aunque sea otra neoplasia, pero que es muy complejo, vamos, porque hacer todo esto bien en tiempo y forma, con las muestras procesadas de forma correcta, que lleguen bien y con la periodicidad correcta es complejísimo, vamos. Es la búsqueda del santo grial en los tumores, ¿no? En general, ¿no? Siempre queremos buscar biomarcadores. Hay estudios sí que es cierto que en estos casos eran retrospectivos, pero nunca acabamos de encontrar un biomarcador que nos ayude a seleccionar mejor el tratamiento. Quizá también estamos buscando mal, ¿no? Porque aquí no se trata de ver cuál tiene más beneficio o menos, sino cuál no tiene ninguno, ¿no? Yo siempre pienso que al final nos quejamos mucho de que las agencias nos limitan las cosas, pero realmente deberíamos buscar quizá, no sé, pienso, marcadores de no respuesta para ver un poco a qué pacientes no debes poner un tratamiento, ¿no? Porque buscar el que sí exclusivamente es muy difícil, ¿no? Un biomarcador diana perfecto, yo creo que probablemente no exista, ¿no? Cierto. Y también, si encontramos ese biomarcador que no aporta beneficio, también evitaríamos toxicidades innecesarias en los pacientes. Sí, perfectamente. Bueno, pues yo creo que muy bien, Natalia, muchísimas gracias. Ha sido un resumen estupendo. Agradecerte tu participación y sin más, nos despedimos hasta el siguiente podcast. Muchas gracias.